Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Damos gracias a nuestro Padre Eterno porque nos permite una vez más poder conectarnos y poder estar en conexión y en contacto a través de este medio, a través de Instagram. Recuerde que todos los domingos a las 11:30, disculpen un poco la hora, estamos iniciando temas muy interesantes y por demás importantes. ¿Okay? Así que damos gracias a Dios. Recuerden nuestras redes sociales, siempre como Apóstol José Silva, por Instagram, por Facebook, por nuestro canal de YouTube y por Telegram. Telegram están los audios, los cuales pueden todos y cada uno revisar los temas que estamos llevando todos los domingos, ¿ok? Nuestro canal de YouTube para que allí puedan revisar los temas que ya hemos dado con anterioridad y los que llevamos por secuencia, porque es muy difícil hablar de un tema y culminarlo en un mismo día. Siempre se requiere un poco más de tiempo para ir detallándolos y hacer que se fusione un poco en nuestras mentes. Recuerden que nuestras mentes captan en una enseñanza un 10%, por el tono de voz un 7%, y así los expertos van diciendo que para que haya una captación del 100%, pues hay que repetir y repetir y repetir y repetir, que es un principio pedagógico por demás. ¿Ok? Así que sean todos bienvenidos, sean todos muy bendecidos. Y vamos a continuar hoy con el tema que iniciamos el domingo próximo pasado. Hemos estado hablando de distintos temas importantes, pero todos de alguna manera relacionados con la gracia de Dios en nuestros tiempos. Siempre hablamos de mensajes motivadores, de mensajes que nos instan a seguir hacia adelante, venciendo las dificultades, venciendo las circunstancias. Pero considero yo, pues, que entre otras cosas, siempre es interesante, es importante que nosotros estemos claros con el tiempo doctrinalmente hablando que estamos viviendo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo lo dice, el mismo Jesús lo dijo, que vendrían tiempos donde la persona diría, ahí está el Cristo, ahí está el profeta, en fin. Entonces, necesitamos eso, es decir, una instrucción que nos ayude a discernir los tiempos. De eso se trata. Entonces, ese es de alguna manera, la misión, el propósito, la visión de nuestro ministerio a través de las redes. Dar a conocer en la medida de nuestras posibilidades lo que el Padre nos va revelando, enseñando o mostrando a través de las Escrituras. ¿Ok? Bien, el tema lo iniciamos el domingo próximo pasado con el nombre de lo preestablecido por Dios. Lo preestablecido por Dios. O sea, hay muchísimas cosas que Dios ha establecido, pero le dimos ese nombre, lo preestablecido por Dios. Y nos basamos en Efesios capítulo 2, versículo 10 y el capítulo 5 del libro de Efesios, versículos 15 al 17. Por supuesto, hoy voy a recordar algunos de los puntos que vimos el domingo pasado, con la finalidad de que el que no estuvo el domingo pasado más o menos se oriente hacia dónde vamos. Y los que estuvieron, o los que estuvieron, puedan recordar y ponerse al día de alguna manera con lo que vamos a hablar. Por supuesto, lo que hemos hablado hoy, lo hemos hablado en otras oportunidades de distintas formas, pero la idea o el fin es que nosotros, indistintamente si se repite o no se repite, como dijo alguien en una oportunidad, en un mensaje, no el 100% lo captamos, pero si captamos un 5%, ese 5% que lo internalicemos va a ser de gran bendición para todos nosotros. ¿Ok? Así que un fuerte abrazo para todos, bienvenidos, sean todos muy bendecidos y empezamos.
El libro de Efesios capítulo 2, versículo 10 establece: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que viviésemos o para que anduviésemos en ellas. Luego el capítulo 5, versículo 15 al 17 dice: miremos pues con diligencia cómo andamos, miremos pues con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios. El necio sería que no aprovechara las obras preparadas de antemano. El sabio sería aquel que averigua cuáles son esas buenas obras y anda en ellas. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, expresión del apóstol Pablo. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Como yo sé cuál es la voluntad de Dios, ese es otro tema. Ok. Entonces hoy hagamos un pequeño resumen de lo que conversamos la semana pasada. En primer lugar, dijimos, entre otras cosas, que Dios Padre ha tenido siempre modo, tiempo, lugar, espacio, personas e incluso animales, ¿ok?, con los que Él trató de una u otra forma en dispensaciones pasadas para darnos a conocer su palabra o para darle cumplimiento a su palabra en nuestras vidas, con el fin de cumplir su plan y su propósito en nosotros. Entonces Él tuvo siempre un modo, un tiempo, un lugar, un espacio, personas e incluso animales. ¿Ok? Cuando digo incluso animales, son porque Dios de alguna manera los preparó. Así en el caso de Noé, por ejemplo, Dios tuvo que hacer dóciles a los animales salvajes, ¿ok?, para que de alguna manera pudieran obedecer al Señor Noé de entrar en la tierra prometida, en el arca. Asimismo, el carnero que estaba trabado por los cuernos cerca del lugar o muy cerca del lugar donde el Señor Abraham quiso sacrificar a su hijo Isaac, ahí estaba ya preestablecido ese carnero. ¿Ok? O sea que Dios trata entonces, vuelvo a repetir, de un modo, de un tiempo, de un lugar, de un espacio, con personas, con animales, ¿ok?, para hacer cumplir su plan y su propósito en nuestras vidas. También tenemos los cuervos en el caso de Elías. Tenemos la ballena en el caso de Jonás o el gran pez. Tenemos el asna, el pollino en el caso de Jesús. Tenemos algo bien interesante que es el pez que tenía el estantero en su boca cuando Jesús le dijo a Pedro que pagara los impuestos. No tenemos para pagar los impuestos y Jesús le dijo: sí tenemos. Ve, llévate el anzuelo, saca un pez. ¿Viste? Ese pez estaba o estuvo preestablecido. Ya estuvo allí ese pez. Y yo pudiera sentarme aquí y sacar de cada uno de estos animales el mensaje que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Los cuervos que te dan de comer, el pez que de su boca sacas el dinero necesario para, ¿ve?, el asna y el asno como simbología del transporte de alguna manera que Dios tiene preparado para ti, en fin, muchísimas otras cosas que pudiésemos sacar de allí, pero te lo dejo allí para que tú lo razones, tú lo pienses y sepas entonces de que, como dijimos el domingo pasado, Dios tiene un modo, un tiempo, un lugar, espacios, tanto de tiempo como de lugar, y personas y animales con los cuales Él trata para hacer cumplir su propósito en tu vida y en mi vida. ¿Ok? Bien.
Otra segunda cosa que nosotros hablamos fue saber que hay que saber acerca de las dispensaciones. Esto es muy importante a la hora de interpretar las escrituras. Hay que saber acerca de las dispensaciones y de los pactos establecidos dentro de cada una de ellas. ¿Okay? Así como los eventos trascendentales que ocurrieron para ponerle fin a dicha dispensación. Esto es importante tomarlos en cuenta. O sea, conocer que una dispensación, Dios trató de una forma. ¿Qué es una dispensación? Es un espacio de tiempo que Dios toma para tratar con una persona específica en momentos, en tiempos específicos, ¿okay? Para dar a conocer su propósito para esa persona, para ese pueblo, para ese momento, esa dispensación, que por supuesto podemos tenerlas como referentes, pero que no aplican en el tiempo presente. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, no, Dios dijo, Dios hizo, porque así dice el Señor. Y nos agarramos de una cantidad de cosas que son, aunque están en las escrituras, aunque es palabra de Dios, fue palabra de Dios para un tiempo que ya pasó. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a poner ejemplos rapidito. ¿Cómo se culminó la dispensación de la inocencia? Con la expulsión del hombre y de la mujer, Adán y Eva, del jardín del Edén. ¿Cómo culminó la dispensación de la conciencia? Con el gran diluvio. ¿Cómo culminó la dispensación del gobierno humano? Con la creación o la fabricación, construcción de la Torre de Babel, donde hubo la gran confusión de lenguas. ¿Okay? ¿Cómo concluyó la dispensación de la promesa? Con el gran éxodo del pueblo de Israel de Egipto y todas las cosas, los acontecimientos, la apertura del Mar Rojo, en fin. ¿Cómo culminó la ley? Con el gran hecho trascendental e inmutable del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Es decir, todos y cada uno de ellos hubo eventos que selló, que cerró. El diluvio cerró la dispensación de la conciencia, la expulsión del jardín del Edén de Adán y Eva cerró de la inocencia, la promesa fue cerrada con el éxodo, la ley fue sellada, concluida con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Por supuesto, hay muchos teólogos que aunque lo saben, no lo aceptan, no lo enseñan de esta forma. Cada quien es responsable con lo que Dios le ha venido dando. Yo soy responsable con lo que Dios me ha dado. Y como soy responsable con lo que Dios me ha dado, lo expongo. ¿Ok? Así que cada uno de ustedes es responsable de lo que recibe. ¿Ok? En tiempo de gracia seguimos hablando. Podemos hablar de la ley, pero no imponer la ley. ¿Ok? Bien. Otra de las cosas que hablábamos el domingo pasado es que hoy día, lo entendamos o no, lo aceptemos o no, vivimos en la dispensación de la gracia con un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Lo entendamos, lo aceptemos, lo rechacemos, pero eso es lo que está, eso es lo que hay, eso es lo que está para este momento. Otra cosa, somos hechos ministros competentes de un nuevo pacto. Por lo tanto, cualquier cosa que se haga fuera de los principios establecidos dentro de nuestra competencia como ministros competentes de este nuevo pacto, es violatorio a la verdad presente y carece de verosimilitud. Esto es importante que lo sepamos. O sea, cualquier principio que yo practique en este tiempo, no filtrado por la gracia, está fuera de la verdad presente, carece de verosimilitud, es decir, no es verdad, aunque haya sido verdad. ¿Ves? Aunque haya sido verdad, ya hoy no es verdad. Ok, otra cosa bien interesante que aprendimos la semana pasada es ¿cuáles son esas buenas obras? Y yo dije, bueno, hay muchísimas, pero le voy a nombrar apenas 4, creo, si estoy en lo cierto. Fue Juan 10:10.
el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, la abundancia de Dios es una obra preparada de antemano para nosotros. Es decir, en la prognosia, en la presciencia, en la providencia, en la soberanía, en lo como usted lo quiera llamar, no está la escasez. No está prevista la escasez. Aunque la escasez se presente, pero no está prevista. ¿Ok? El hombre manipula, controla algunas cosas para crear escasez. Es como aquella persona que le roba a otra persona y después le hace un préstamo con intereses. Una cosa así. O le fractura un pie y después viene y le vende le fractura un pie para venderle las muletas o la silla de ruedas. Luego vimos en 2 Corintios 8:9 y 9:8. 8:9 es, y ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Te das cuenta? Eso es una obra preparada de antemano. 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundemos en buenas obras. Filipenses 1:6. El que inició, el que comenzó en nosotros la buena obra, también la perfeccionará. Es decir, que dentro de las buenas obras de Dios hay abundancia, hay riquezas, no existe la escasez, ¿ok? Existe toda gracia y existe perfección. Eso lo hablamos el domingo pasado. Luego, otra cosa que hablamos es que nos corresponde entonces a nosotros preguntar, indagar y demandar sobre las buenas obras y andar en ellas. Otra cosa interesante que dije el domingo pasado es que debemos alimentar el alma con la palabra de revelación que se nos ha revelado, valga la redundancia, porque es ella es el alma la que se inquieta y la que se turba. El salmista dijo, ¿por qué te turbas, oh alma mía? ¿Por qué te inquietas? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Él. ¿Ves? Es el alma. Yo dije el domingo, que había que alimentar el alma. Cuando hablo del alma, hablo de los sentimientos, de las emociones, de los pensamientos, de la voluntad. Hay que alimentarla constantemente. De la palabra, hoy es el día que hizo el Señor. Ahora bien, una cosa que quiero dejar claro, oído, con respeto, con mucho cariño, pero se lo tengo que decir. No es la palabra enseñada, sino de la palabra enseñada la que se te sea revelada. ¿Ves? Porque muchas veces los pastores podemos enseñar y decir, tú tienes que confesar, tú tienes que declarar, aleluya, si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, y nos esforzamos ahí y en los púlpitos los domingos y estamos dándole con toda nuestra fuerza y televisión, pero eso no se le revela a la gente, papá. ¿Ves? Lo enseñamos, es nuestro deber como pastor y maestro enseñar. ¿Ok? Es nuestra misión, es nuestro propósito. ¿Ves? Pero a veces nosotros queremos que la gente ¿hasta cuándo? ¿Verdad? La parte almática, humana nuestra nos dice, hay que forzarlos a ellos a que aprendan. Y no va a suceder nada si a ellos no se les revela. Yo lo he dicho en varias oportunidades, yo estuve años tras años, tratando de enseñarle a una persona lo que ellos no querían aprender. Por eso estoy hablando de que hay que alimentar el alma con la palabra enseñada que se nos ha revelado.
porque yo puedo leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis y me recomiendan los pastores muy devotos, hay que leer la Biblia todos los días. O sea, ya por ahí vi, no lo detallé, pero vi un reel, algo así, que habla de que científicamente se ha comprobado que leer la Biblia por lo menos 3 veces a la semana es de forma científica, ayuda a nuestro cerebro, bueno, ya la ciencia está de alguna manera reconociendo que leer la Biblia, y leer la Biblia es el A, pero el BC es que se te sea revelado. Porque si tú lees y lees y lees y lees y lees y haces un culto un devocional de lectura de Biblia, pero no se te revela, no pasa nada. Simplemente leíste. Y si tú oras y oras y oras y oras y oras y no crees que Dios va a contestar la oración, tampoco pasa nada. O sea, vamos a colocar las cosas en su lugar, porque colocándolas en su lugar, cumplimos como nuestra responsabilidad como ministros competentes de un nuevo pacto. Bueno, hablamos también de Éxodo capítulo 23, versículo 20, donde Dios dijo en esa oportunidad, mi ángel, el ángel del Señor, pues, mi ángel irá delante de ustedes para 2 cosas principales. Una, guiarles durante el camino, y 2, para introducirlos en el lugar que yo he preparado para ustedes. Hoy día sabemos que ese ángel, que en aquel entonces, como no se había traído, no era la dispensación del Espíritu Santo, hoy es el Espíritu Santo, que es nuestra guía. Jesús lo dijo bien claro. Él nos guiará a toda verdad. Entonces ahora ese ángel es sustituido. Ya pasó el tiempo de ese ángel, el ángel de Jehová. Ahora es el Espíritu Santo. Ah, pastor, pero tenemos ángeles que nos pueden llevar de la mano para que nuestros pies tropiecen piedra. Esa es otra cosa, por supuesto que sí. Sí tenemos. ¿Ok? Pero ahora nuestro guía es el Espíritu Santo, porque es el encargado de guiarnos a toda verdad. ¿Te das cuenta cómo van cambiando los tiempos? Y Dios tuvo su modo, su tiempo, su lugar, su espacio, sus personas con las cuales trató, los animales con los cuales trató, los ángeles con los cuales trató. Ahora tiene el Espíritu Santo. Bueno, por ahí las mentes comienzan a pensar, oh pastor, no se me puede aparecer un ángel y darme una palabra como se le apareció a María. Bueno, Dios es soberano, él puede hacerlo, pero según lo que la Escritura es el Espíritu Santo. Si tú puedes cambiar al ángel por el Espíritu Santo, bueno, ya ese es tu asunto, ¿no? Eso es como que si tú tuvieras hoy un Ferrari y lo quieras cambiar por un Volkswagen, ¿no? Y ahí uno no se mete, ¿no? Otra cosa que aprendimos, como llegó el día, según el capítulo 22, versículos 7 al 13, llegó el día de los panes sin levadura y el tiempo de la Pascua, donde necesariamente era que se tenía que sacrificar el cordero. Y nosotros explicamos en esa oportunidad que llegó el día, la palabra pan, simbología de palabra, y la levadura, simbología de religiosidad. Entonces lo que Dios nos está diciendo es, llegó el día de exponer la palabra sin religiosidad. ¿Por qué? Porque es tiempo de la Pascua, dice el texto. Entonces tú dices, bueno, pero eso ya pasó, pero ya la Pascua como tal pasó. La fiesta solemne de la Pascua pasó, la siguen practicando los judíos ortodoxos, pero eso ya pasó. Es el Pesaj que simbolizaba o que representaba
que el ángel del Señor, el ángel de la muerte, iba a pasar y donde viera las puertas y las ventanas con los dinteles, con la sangre del cordero, él pasaba y el ángel de la muerte no entraba para aquella plaga que se llamó la muerte de los primogénitos. También simboliza el pase del Mar Rojo, de los israelitas por el Mar Rojo, el Pesaj. Pero en este tiempo, ¿qué simboliza, pastor? Bueno, pasar de la esclavitud a la libertad. Pasar del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pasar de la pobreza a la riqueza, de la escasez a la abundancia. Pasar de la enfermedad a la salud. Pasar de pensamientos anacrónicos a pensamientos más actuales, más del momento. Pasar de la verdad histórica, la verdad escritural, a una verdad presente, a una verdad revelada. Pasar de la verdad real a la verdad revelada. Es tiempo de pasar. ¿Lo es? Entonces, por esa razón, yo expliqué que llegó el día de los panes sin levadura. ¿Cuál es el día de los panes sin levadura? El día de que yo exponga la palabra de gracia sin religiosidad, con libertad. ¿Lo ves? Y luego, bueno, se cerró ese capítulo 22 que recomiendo que se lo lean. Lo expliqué muy bien en esa oportunidad, que establece la escritura que fueron pues los discípulos, fueron pues y hallaron como el Señor les había dicho. Entonces, lo que Dios dijo a través de Jesús en su oportunidad se cumplió. En otras palabras, ellos andaron o anduvieron o estuvieron o caminaron en obras preparadas de antemano. ¿Lo ves? En obras preparadas de antemano. ¿Ok? Ahora hoy le vamos a dar continuación. Entonces ellos andaron en lo preestablecido por Dios. Me tomé un tiempo para hacer este desglose, este recordatorio. ¿Con qué fin? Ahora ya usted está ubicado. Y como está ubicado, allí, en esa base o en ese fundamento escritural, puede de aquí en adelante entender con mayor claridad lo que ahora voy a explicar. ¿Ok? Entonces, concluimos con lo establecido por Dios, primera parte. Entonces ahora entramos de lleno en la segunda parte. ¿Ok? Fíjate. En el capítulo textos bíblicos, todo es textos bíblicos. ¿Por qué? Porque hay personas que te hablan de muchas cosas, pero no te muestran lo que dice la Escritura. Isaías, capítulo 45, el profeta mesiánico, el profeta que es adelantado, que profetizó 750 años, todo lo que iba a suceder 700 años después, pero él lo narró, hizo una narrativa como que si ya hubiese ocurrido, porque a él se le reveló que ya ocurrió en la eternidad y tenía que esperar un tiempo para que se manifestara en el presente, que es lo que algunas personas no entienden. Entonces, lo preestablecido por Dios, parte 2, Isaías 45, 11, nos habla de tres cosas bien interesantes, y ellas son las siguientes. Uno, Dios dice, pregúntenme por las cosas que han de venir. Pregúntenme por las cosas que están en el futuro. Pregúntenme. Y luego dice, demándenme acerca de mis hijos. Y también acerca de las obras de mis manos. Es decir, yo quiero que ustedes me pregunten, me hablen sobre las cosas que han de venir. ¿Qué es lo que yo tengo preparado para mis hijos? En la nueva versión internacional lo expresa de otra manera. Y yo quiero que presten atención, por favor, a lo que voy a leer textualmente como lo dice la nueva versión internacional. Él dice así: ¿van acaso a pedirme cuenta del futuro de mis hijos?
van ustedes a pedirme cuenta del futuro de mis hijos. Y luego dice, o darme órdenes acerca de las obras de mis manos. Yo como comentarista, humildemente analista de este texto, escribí lo siguiente. En otras palabras, lo que Dios está diciendo, según esta versión, es: del futuro de mis hijos me encargo yo. Del futuro de mis hijos me encargo yo, dice el Señor. Y no tengo que rendir cuenta a nadie de lo que yo les he preparado. Es decir, lo que Dios ha preparado para sus hijos no tiene que rendir cuenta. Y tampoco otros se van a encargar del futuro de sus hijos. Le dije yo a una persona ayer, oye, pero me dijo esa persona algo así como, mira cómo estás diciendo. Y yo le dije, bueno, mira, piensa lo que quieras, porque es que yo ando en obras preparadas de antemano. O sea, tú puedes decir lo que quieras. Y esto es importante que lo oigan aquellas personas que todavía creen en maldiciones ancestrales. En aquellas que me maldijo un brujo. Reviértele la maldición. Pero fíjate, porque, hermano, si tú andas en obras que Dios preparó de antemano, no hay brujo, no hay maldición ancestral que pueda detener lo que Dios preparó para ti. Y más adelante lo vamos a ver. El único que puede detener, atrasar lo que Dios preparó para ti, eres tú mismo. Pero no hay otro. ¿No ves lo que dice Dios? ¿Van acaso a pedirme cuenta del futuro de mis hijos? Nueva versión internacional. O a darme órdenes sobre las obras de mis manos. Chico, ¿qué te pasa? ¿El futuro de mis hijos? Yo soy el que los creé. Yo fui el que preparé las obras. Entonces hay personas que todavía como que, oye, ¿será verdad? Bueno, lo aceptemos o no lo aceptemos, es una verdad presente. Si no te conformas con eso, corroboro Isaías 45:11 con Mateo 7:11, que dice, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más yo que soy el que soy? Oh, por Dios. Si nosotros siendo malos, podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuál es el trabajo de un padre? El trabajo de un padre siempre es hacer el esfuerzo para que sus hijos, crearles un futuro a sus hijos. ¿Ves? Damos todo. Como dice la canción, damos aún lo que no tenemos para que nuestros hijos estudien, vayan a una universidad, se hagan profesionales, que después no lo ejerzan porque ellos se dedican a otra cosa, a los negocios, a la política, a lo que ellos quieran, porque esa es su libertad. Pero tú haces el esfuerzo por asegurarles un futuro. Y si nosotros podemos hacer eso, ¿cuánto más Dios asegura tu futuro para sus hijos? Eso no está en discusión. Ok, ahora para aquellos que anotan, yo siempre les digo, anoten, verifiquen lo que yo les estoy diciendo para que no vaya a pensar que yo les estoy mintiendo o estoy inventando algo aquí. Isaías 46, versículos 9 al 11. Mira cómo dice. Acuérdense de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay quien se asemeje a mí. No existe Dios, otro Dios que se asemeje a mí. Y aquí hice yo como una
mezcolanza, una mistura entre la versión Reina Valera y la versión internacional, porque aquí dice, mi propósito, dice el Señor, se cumplirá y haré todo lo que deseo. ¡Wow! ¡Qué palabra, hermano! ¿Y qué es lo que Él desea? Ocuparse del futuro de sus hijos. ¿Qué es lo que Él desea? Dejar las cosas bien preparadas para sus hijos. Las obras preparadas de antemano. Pasa que nosotros no las creemos. Leí en estos días algo bien interesante. Un señor de apellido de nombre George Muller iba a viajar de un sitio a otro, y en ese tiempo se viajaba, por supuesto, era en barcos, o sí, algo como un barco. Entonces había un señor que tenía el barco, lo que se llamaba un vapor. Y él le dijo, mire, yo necesito estar en Canadá el sábado por la tarde. Y este señor, debido a la densa niebla que existía en ese momento, le dijo que era imposible. Y él le dijo, bueno, mira, si tú no lo puedes hacer, Dios proveerá otro transporte. Pero yo, en 57 años que tengo como ministro del Señor, no he faltado ni a uno solo de mis compromisos. ¡Wow! Vaya testimonio de ese señor. Entonces, él le dijo, pero vamos a orar. Y él dice que el que le está contando, que es el mismo capitán del vapor, dice, hizo una oración sencilla, simple. De repente declaró, bueno, Padre, en el nombre de Jesucristo, limpia el camino, porque yo necesito cumplir con una responsabilidad que me atañe o que nos atañe a los dos, tú como Dios y yo como tu ministro. Me imagino que hizo una oración así. Entonces, el Señor, que también era cristiano, le dice, bueno, yo voy a orar. Y él dice, no ores, no ores. Primero, porque tú no crees que tu oración será contestada. Y segundo, porque ya yo creo que la mía fue contestada. Así que no ores. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos ser cristianos muy devotos y orar muchísimo. Pero mientras más oramos, menos creemos que va a suceder lo que oramos. Porque si creyéramos que va a suceder lo que oráramos, con la oración que hicimos hubiese sido suficiente. Ahí te dejo eso si lo entendiste. Si no lo entendiste, yo voy a seguir mi camino. ¿Ok? Entonces Dios dice, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que desee. Llamo, dice el Señor, llamo de tierra distante al hombre que cumplirá mi propósito. Llamo de tierra distante al hombre o a la mujer que cumplirá mi propósito. Y luego él cierra diciendo en el capítulo 46, versículos 9 al 11, cierra lo siguiente. Yo hablé y lo haré. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Dios hablando. Entonces yo desglosé esto lo siguiente. Primero, Dios dice, yo hablé. Yo lo hago venir. Yo lo he pensado y yo hago que se cumpla. Punto. Sellado. Cerró Elohim Sabaoth. Ya. ¿Lo ves? Entonces somos nosotros los que debemos o no creer lo que Él estableció. Por eso se llama el mensaje o el tema que estamos tratando, lo preestablecido por Dios. Yo hablé, yo lo haré venir, yo lo he pensado y yo hago que se cumpla. ¿Lo ves? No, hermano, es que estuvimos orando toda la noche, aleluya, haciendo oración, vigilia y ayuno para que Dios hiciera esto. Amigo, yo hablé, dice el Señor. Yo lo hago venir. Yo lo he pensado, yo hago que se cumpla.
Entonces yo escribí para respaldar un poco esto, o como lo entendí. En el propósito de Dios para con nosotros, nada está improvisado. ¿Lo ves? Dios no está improvisando. Él ya lo habló, Él lo hace venir, Él lo pensó, Él lo realizó. Todo está previsto. Donde nosotros vamos a estar, ya Él estuvo. Él pasó por lo que tú estás pasando. Yo decía en un mensaje hace unos años, tal vez atrás, que si tú quieres conocer al Dios de la paz, al Dios de paz, tienes que tener aflicción. Si quieres conocer al Dios de la sanidad, tienes que pasar por enfermedad. Si quieres conocer al Dios de la abundancia, tiene que haber escasez. Si quieres conocer al Dios de la prosperidad, tiene que venir tiempos difíciles. Porque entonces, ¿cómo lo conoces? En la abundancia, ¿cómo conoces al Dios de la escasez? En la abundancia, ¿cómo conoces la escasez? Es en la escasez donde se manifiesta la abundancia. Porque de lo contrario pasamos por la vida y nada sucede. Y nos congregamos un domingo y un aleluya, amén, y seguimos y se nos va el tiempo y no vivimos, sino que existimos. Ahora Isaías 48, versículo 3 al 5, por favor, con mucho cariño, con mucho respeto. Anótenlo para que después lo busque, para que después usted lo revisa con calma. Aquí establece lo siguiente. Oído con esto. Fíjate lo que dice. Lo que pasó, como dicen mis hermanos portugueseños, hoy lo cascado con esto. Mira, lo que pasó, ya antes lo dije. Está hablando Dios. Y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Y si lees el siguiente versículo, él dice, lo voy a decir en palabras venezolanísimas. Lo que pasa es que eres un obstinado y un cabezadura. Allá dice más o menos lo mismo, pero en otras palabras. Entonces Dios le dice, lo que pasa es que tú eres un obstinado. Eres un cabezadura, que tú quieres hacer lo que tú crees que tienes que hacer. Y no lo que yo te digo que hagas. Luego sigue diciendo el siguiente versículo. Te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera te lo advertí. Y le vuelve a repetir, lo que pasa es que eres obstinado y cabezadura. Entonces nosotros por obstinados y por cabezas duras, estamos dándonos cabezazos, tratando de hacer cosas para las cuales Dios no nos mandó. No es su propósito. No está en su predestino, en el proyecto de vida para ti. Y tú sigues ahí. No, porque tú sabes que la constancia, mira amigo, la constancia, la dedicación, la perseverancia, no es sinónimo de obstinación. Después hablaremos de eso. Bueno, entonces, ¿qué vemos aquí? Yo veo 7 cosas bien interesantes. Número 1, sobre lo que pasó. Lo que pasó, es decir, lo que pasó. Número 1, ya Dios lo dijo de antemano. 2, de su boca salió. 3, lo publicó. Lo tremendo es que lo publicó, mano. Lo publicó en YouTube, en Facebook, lo publicó en las redes sociales, lo publicó. Lo hizo pronto como número 4 y como número 5 y fue realidad. Número 6 dice, lo dije ya hace
tiempo, lo dije con anterioridad. Antes que sucediera, te lo advertí. Es decir, que de alguna forma Dios nos ha hablado, nos ha mostrado camino, nos ha mostrado directrices, nos ha entregado cosas que nosotros las hemos obviado. Y alguien diría, bueno, lo que pasa es que, claro, tú no te levantas a las 3 de la madrugada para recibir las directrices de Dios. Lo que pasa es que tú estás tan ocupado que no oras, que no ayunas, que no sé qué. Tú puedes decir lo que quieras dentro de las liturgias religiosas. Pero lo cierto es que Dios te repite al que piensa de esa manera. ¿Van acaso a pedirme cuenta del futuro de mis hijos? ¿O vas a darme órdenes sobre las obras de mis manos que preparé para ellos? Del futuro de mis hijos me ocupo yo. Y no tengo que rendir cuenta a nadie de lo que les he preparado. Ya está preparado. Entonces, pastor, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Esa es otra cosa. Eso lo vamos a ver ahora. Vamos a continuar dándoles textos bíblicos para que disfrute las escrituras. Para que si por lo menos no la lee en la semana, oiga que alguien la leyó y se la está leyendo a usted. Hebreos capítulo 10, versículos 10, 14 y 18 establecen lo siguiente. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús hecha una vez, forever, una vez para siempre, una vez. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. Entonces aquello de que ofrende y pase por un manto sagrado, aquí está el agua bendita, el agua de Babandí. Señores, lean la Biblia, ¿oyó? O por lo menos no se hagan los locos de lo que la Biblia dice. Allí dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y luego dice en el versículo 18 del capítulo 10, 14 y 18, pues donde hay remisión de esto, refiriéndose a los pecados, no hay más ofrendas por el pecado. No hay más ofrendas por el pecado. A un drogadicto, a un alcohólico, a un promiscuo, en cualquier área, no lo salva la ofrenda que tú puedas hacer para un determinado ministerio. Porque ya hubo alguien que hizo una sola ofrenda una vez y para siempre. Entonces, en esa base escritural, fundamento escritural, es en la que debemos andar como sabios y no como necios. Ay, el tiempo va pasando. Bueno, pero por lo menos déjame concluir parte. Ahora bien, ¿qué es lo que puede sabotear, estorbar o atrasar lo que el Padre ya preparó? Y por ende, por supuesto, hay una manifestación tardía, o tal vez no la haya. ¿Qué es lo que puede hacer que eso estorbe? La respuesta es sencilla: nuestra forma de pensar. Porque así como es el hombre en sus pensamientos, así es él. ¿Por qué? Por eso les decía el domingo pasado de que hay que alimentar el alma. Y en el alma está incluida la mente, consciente, subconsciente e inconsciente, pensamientos conscientes, subconscientes e inconscientes. Eso está incluido en el alma. Hay que alimentarla constantemente. Hay que alimentarla, como dije el domingo pasado. Hoy es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Por lo tanto, yo declaro que este es el mejor día de mi vida.
Eso está en la Escritura, Salmo 118, versículo 24, Salmo 112, versículo 7. No tendré temor de malas noticias, porque mi corazón reposa firme y confiado en el Señor. Viviré y no moriré, sino que contaré las maravillosas obras de mi Dios. Ciertamente con mis ojos miraré, habito al abrigo del Altísimo, moro bajo la sombra del Omnipotente. ¿Ves? Es alimentar el alma, el pensamiento, alimentarlo, hablarle a ese pensamiento, corregirlo cada vez que... ¿Por qué? Porque del pensamiento viene la palabra y de la palabra viene la acción. De la acción vienen los hechos, de los hechos sus consecuencias. ¿Ok? ¿Anotó? No anotó, se lo repito. De los pensamientos vienen las palabras, de las palabras vienen las acciones, de las acciones vienen los hechos, de los hechos vienen las consecuencias. No es culpa de Dios, no es castigo de Dios. Como dijo alguien por allí graciosamente en una oportunidad, que 2 hombres fueron expulsados del infierno porque llegaron al infierno y el diablo le preguntó, le dijo, ¿cómo están ustedes? Y ellos respondieron, nosotros bien, gracias a Dios. Entonces el diablo no podía oír la palabra Dios y expulsó a estos 2 hombres. Qué bueno que hayan llegado al infierno y hayan sido expulsados porque dijeron que estaban bien, gracias a Dios. Para aquellos que todavía creen en diablo, en demonios y en cuestiones de eso. Pero el chiste no está mal. Lo que pasa es que, claro, yo no soy muy gracioso en ese. Very funny. Ok. Entonces, todos estos textos bíblicos de los cuales yo les he hablado en el día de hoy, hablan de lo que el Padre finiquitó en la eternidad y manifestó en el tiempo para nosotros. Voy a repetirlo. Todos los textos que les he hablado hasta ahora, en este día, hablan de lo que el Padre finiquitó en la eternidad y manifestó en el tiempo para nosotros. Ahora, si lo queremos tomar o no lo queremos tomar, o queremos pensar en ello o no queremos pensar en ello, ya es nuestra responsabilidad. Es ya nuestro asunto. Es esa parte que nos corresponde a nosotros hacer. Entonces, la forma de pensar, como dije antes, los pensamientos traen las conversaciones las acciones los hechos y los hechos las consecuencias. Entonces, eso es lo que puede sabotear el curso de las cosas y por ende el futuro, que avanza o se estanca. ¿Ves? Porque ya Dios dijo, ya Él habló, ya Él va a hacer, Él dijo, Él trajo. Ok. Traigo un referente aquí rapidito y termino con esto. Se dice que desde Egipto a la tierra prometida, algunos teólogos hablan de que había una distancia aproximada en tiempo de viaje real, para ese entonces, por supuesto con los atrasos que habían de transporte, porque tenían que darle caminando, pues, con niños, con mujeres tal vez embarazadas, animales y todo lo demás, un promedio de 11 días. Otros hablan de 4, de 5. Pero, digamos, vamos a dividirlo, que sean 11 y 5 son 16. 8 días, pues lo dividimos entre 2, sacamos la media. 8 días. Y el pueblo de Israel estuvo 40 años para llegar a las puertas de la tierra prometida. 40 años. Toda esa generación que salió de Egipto murió en el desierto, incluyendo al mismo Moisés. Moisés por otra razón, con la excepción, por supuesto, de Josué y Caleb, que fueron aquellos que mantuvieron durante 40 años y el resto de su vida un pensamiento positivo conforme al propósito de Dios. Fíjate bien, 2 hombres fueron sumergidos, inmersos en la incredulidad
de todo un pueblo, aunque ellos pensaban distinto. Es como lo que pasa hoy. Yo pienso distinto y tú también piensas distinto a muchísimas otras personas, pero estamos inmersos en el pueblo. Estamos inmersos en un pensamiento anacrónico, un pensamiento fuera de lugar, un pensamiento impropio en la época. ¿Qué es lo que está de alguna manera hoy prevaleciendo en el tiempo? La religión. ¿Qué es lo que está prevaleciendo? La política, la corrupción. ¿Qué es lo que está prevaleciendo en los entes jurisdiccionales? La injusticia. ¿Qué es lo que prevalece en las familias? La desunión. Todo eso es lo que está prevaleciendo. Entonces, cuando tú ves que la política está usada de una manera, que la religión está de esta forma, ¿qué piensas tú? Tú de repente piensas, como todo lo dicen, un padre le reclamó a su hija, a su ex esposa de su hija que vive con ella, porque la niña expresó palabras inapropiadas. El padre llamó a la madre y le hizo un breve reclamo, y la mujer le dijo: hoy en día eso es normal. Entonces nosotros comenzamos a ver lo anormal como normal, la corrupción como algo normal, la injusticia como algo normal, la desunión, los pleitos y todo lo demás dentro de la familia como algo normal, la religiosidad, la promiscuidad y todas las demás cosas la vemos como algo normal. Entonces, dentro de las congregaciones, los pastores comenzaron a ver las cosas como algo normal. Y no hay quien se levante con una voz de autoridad a decir: ustedes lo pueden ver normal, pero eso es contrario a la voluntad de Dios. Eso es contrario. Entonces, en un pueblo de aproximadamente 3,5 millones de personas, habían 2 hombres, Josué y Caleb, que no pensaban que las cosas eran normal. Que ellos no pensaban que caminar sobre el desierto durante 40 años era normal. ¿Por qué? Porque ellos habían visto con sus ojos físicos y espirituales que en la tierra prometida habían grandes cosas que era para ellos. Y que lo que había que entrar y poseerlas. Pero el pensamiento anacrónico, las acciones de la mayoría. Aquí está esto para que se les caiga las vendas a algunos. No, la mayoría tiene razón, eso es falso. Eso es falso de toda falsedad. Porque aquí vemos clarito que 3,5 millones de personas no tenían la razón. No era verdad. Pero hicieron eso como una verdad y atrasaron lo que Dios había preparado para su pueblo durante 40 años. Porque tenían pensamientos anacrónicos, fuera de la realidad. Entonces yo te invito que si tú estás viviendo en un momento donde la religiosidad es la que está predominando, la corrupción en la política es lo que está predominando, la desunión, la promiscuidad es lo que está predominando, yo quiero decirte que no es normal, que no es la voluntad de Dios, ¿ok? Que no lo es. Y tiene alguien que decirlo. Entonces, no es caminar como camina la multitud, es caminar contrario a la multitud si ésta no camina sobre lo preestablecido por Dios. ¿Quedó claro? Si no quedó claro, nos vemos el próximo domingo para seguir aclarándote todas estas cosas. No tomes lo malo como si fuera bueno. No es así. Te recuerdo el texto con que iniciamos el domingo pasado y que lo recordé hoy. Con esto cierro, nada más que recordándotelo porque hay mucho que establecer. De repente esto me va a tomar 2 mensajes más, pero es importante que vaya
cónsono con el tiempo. Fíjate. Efesios capítulo 2, versículo 10. Cierro con lo que comencé. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Capítulo 5, versículo 15 al 17 del mismo libro de Efesios. Miremos pues con diligencia, no con negligencia, sino con diligencia, cómo andamos. No como necios. Necios son los que dicen, es normal que en la política haya corrupción. No es normal. Es anormal, pero nos lo están haciendo ver como normal. Mientras que los culpables juegan al escondido. No es normal, señores. Miremos pues con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y yo estoy seguro que la voluntad de Dios no es la promiscuidad en el mundo, no es la desunión en la familia, no es la corrupción en la política, no es la religiosidad en su palabra. De eso estoy seguro. Entonces, andemos como sabios, no como necios. Sean todos muy bendecidos. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora, 11:30 de la mañana, para continuar con este tema, lo preestablecido por Dios. Ya sería en su tercera parte. Y recuerden, el código de honor, aunque a ustedes les parezca anormal, andar en la verdad, andar en justicia, andar en rectitud de corazón, en integridad de corazón, procurando en medio de una situación como la que vivimos, hacer todo lo que le agrada a nuestro Padre. Sean todos muy bendecidos, un fuerte y gran abrazo. Nos vemos el próximo domingo. Bendecidos todos.